Bien, buenas tardes, bienvenidos a otra videoconferencia del curso de biología, la sección 1401. Vamos a comenzar con los temas que tienen que ver con los distintos grupos de organismos vivos en los reinos taxonómicos que existen viviendo actualmente en nuestro planeta. Y solamente quiero pues ponerlos en contexto de lo que estuvimos viendo la videoconferencia anterior. Pero antes de eso, quiero, bueno, saber varias cosas. Por un lado, si el audio está bien, ¿escuchan bien? Sí se escucha, licenciado. El video, ¿ven la pantalla, la imagen? ¿Sí? Sí, también se mira. Perfecto. Bien, otra cosa que quiero recordar antes es que recuerde que la presencia suya en la videoconferencia es obligatoria, usted tiene que estar presente y que la asistencia a las mismas es considerada, ¿verdad? Yo considero esta asistencia. Quiero también decirle a las personas que se acaban de inscribir al curso porque estaban en lista de espera, que estamos utilizando este libro de texto. Este libro de texto se llama Biología de Solomon, de Berg y de Martin. Es este libro que ustedes están viendo acá. Este libro lo puede conseguir o lo puede obtener impreso. O sea, no es un libro que esté digital disponible actualmente para ustedes. Hay, creo que una versión de este libro en digital, pero no es exactamente la misma que utilizamos como libro de texto en la clase de biología. Lo usamos en presencial, pero sigue siendo, aún en esta condición virtual, sigue siendo el libro de texto. Se puede conseguir, se puede comprar en el calendario que está en el aula, para los que acaban de ingresar como primera videoconferencia esta, el día de hoy. Se puede conseguir este libro, la dirección, el teléfono del distribuidor, lo puede encontrar en el calendario de la clase, en la última página del calendario ahí aparece el contacto. Sin embargo, para quien no lo va a comprar o de repente no lo tiene y no tiene pensado adquirirlo, puede también utilizar el otro libro, que es el libro de Audecirc, que es este libro, Biología. Este sí está disponible gratuitamente y completo en Internet, solo tiene que poner este nombre, Biología de la Vida en la Tierra con Fisiología, la 9ª edición, de los autores Audecirc. Déjenme mostrarles que para el libro de Audecirc también estamos utilizando los capítulos. Ya vimos el capítulo 1, que es el que contiene los primeros temas, y el día de hoy vamos a hablar de este capítulo, el capítulo 19, la diversidad de procariontes y virus. Solo que el tema de virus no lo vamos a tratar, no lo vemos en el curso, así que este no lo vamos a ver. Vamos a hablar de los procariontes, sí, o de los procariotas, las bacterias y las arqueas. Entonces, si usted tiene el libro de Audecirc, hoy vamos a ver el capítulo 19, que tiene que ver con los procariotas. Y si usted tiene el libro de Solomon, en el libro de Solomon es el capítulo 3. Ya vimos el 1 y 2 y ahora estamos en el capítulo 3. Ahora se lo muestro. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, si usted está usando el libro de Solomon. Capítulo 3, el tema de bacterias y arqueas. Ya habíamos visto, como les digo, el capítulo 1 y 2 en el tema anterior que estuvimos viendo. El capítulo 1 es este, una visión de la vida, donde están las características de los seres vivos, el tema de la evolución de la vida y la clasificación también de los organismos vivos. Igual el capítulo 2 que habla sobre la diversidad, la sistemática
y la taxonomía. Ahora, vamos a comenzar el día de hoy fijándonos aquí en el capítulo 2 del libro de Solomon. Hay una tabla aquí abajo que resume aquí, esta tabla de acá. Esta tabla resume, la tabla 2.2, resume pues todos los dominios y reinos de organismos vivos que existen en este planeta actualmente. Entonces podemos ver que acá, ya lo habíamos visto en otra clase anterior, tenemos 3 dominios de organismos vivos: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Y habíamos visto también que dentro del dominio bacteria hay un solo reino, que es el reino de las bacterias. En el arquea hay un solo reino también, el reino arquea. Ahí se puede ver. Y que en el dominio de los eucariotas o el dominio eucaria podemos encontrar el reino de los protistas, el reino de las plantas, de los hongos y de los animales. El día de hoy solo vamos a ver a estos dos, el reino bacteria y el reino arquea. Estos son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para comenzar, bueno, tenemos que decir que si usted quiere empezar a conocer quiénes son las bacterias y las arqueas, tenemos que comenzar diciendo que estos son organismos unicelulares, son organismos muy pequeños, son microscópicos, son células muy simples y que son procariotas. ¿Qué quiere decir el término procariota? Quiere decir que la célula no contiene su ADN o su ARN celular envuelto o protegido en un núcleo, ¿verdad? Sino que, como vamos a ver en unas imágenes, en los procariotas el ADN está como flotando en el citoplasma celular, en una región de ese citoplasma que comúnmente se denomina nucleoide. A diferencia de los eucariotas son, recuerde, los protistas o los protozoarios, las plantas, los animales y los hongos. A diferencia de los eucariotas, los procariotas tienen células mucho más pequeñas y más simples. Y recuerde que el eucariota sí posee un núcleo bien definido, en donde está guardado, en donde está protegido el ADN celular. Bueno, la verdad es que hay mucho que decir sobre las bacterias y las arqueas, sobre los procariotas, porque son, en términos de abundancia, los organismos vivos más diversos que hay y más abundantes. O sea que en el planeta Tierra, los seres vivos más abundantes que tienen el mayor número de especies, como en cuanto a cantidades también, son estos procariotas, las bacterias y las arqueas. Por todos lados vamos a encontrar en cualquier hábitat, en cualquier ambiente de la Tierra, vamos a encontrar una cantidad increíble de organismos procariotas, una cantidad bastante numerosa de bacterias y de arqueas. ¿Por qué razón? ¿Cuál será la razón por la que las bacterias son tan abundantes en el planeta? Bueno, lo lógico es pensar que porque su papel ecológico o su rol en la Tierra, lo que hacen, es sumamente importante para la Tierra como planeta y para los seres vivos, obviamente, para los demás seres vivos. O sea, eso es algo de lógica, ¿va? Que se puede inferir. Si son tan abundantes, si viven en cualquier ambiente del planeta, un bosque, el suelo de un bosque, el agua de un lago, eh, la superficie de un glaciar, en las raíces de las plantas, etcétera, en cualquier lugar podemos encontrarlas. Si son tan abundantes, es porque entonces realizan una actividad o unas actividades sumamente vitales para los demás seres vivos y para los ecosistemas. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son sus funciones.
Una de las más importantes es el que bacterias y arqueas son organismos desintegradores, por un lado. Por otro lado, son organismos fijadores de nitrógeno. Son recicladores de nutrientes. Y esto es tanto para las bacterias como para las arqueas. ¿A qué me refiero con esto de que son desintegradores, que son fijadores de nitrógeno y que son recicladores de nutrientes? Bueno, quiero que les quede claro. Me voy a ir a internet, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a ir aquí a YouTube y quiero que se fijen en esto. Si usted le pone, este es un maestro de YouTube, es un maestro, le pone bacterias desintegradoras, obviamente usted va a encontrar una serie de recursos que le van a mostrar de qué está hablando. Hay muchos videos aquí, ¿verdad? Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que, por ejemplo, cuando caes al suelo o al agua, una materia orgánica, por ejemplo, restos de comida, o cuando, a ver, déjenme que estos anuncios siempre están aquí en estos videos, cuando al suelo caen restos de comida, por ejemplo, o desechos orgánicos, los excrementos, la orina de nosotros, los seres vivos, o cuando encontramos cadáveres en el suelo, o todo aquello que derive de organismos vivos, como por ejemplo las hojas que caen de los árboles. Entonces, esa materia orgánica tiene que ser desintegrada. Y los que hacen las veces de desintegradores son principalmente las bacterias. Vamos a ver más adelante cuando hablemos de los hongos también son desintegradores de materia orgánica. Sin embargo, los principales desintegradores de materia orgánica en el planeta son las bacterias. Quiere decir que en cualquier ambiente en donde se acumule materia orgánica que procede de otros organismos vivos, quienes van a hacer esa descomposición de esa materia orgánica van a ser principalmente las bacterias. ¿Qué es desintegrar algo? Bueno, es descomponerlo en sus elementos que lo forman. Entonces, por ejemplo, si cae una hoja al suelo o al agua, las bacterias desintegradoras lo que van a hacer es que van a descomponer en todas las moléculas que forman esa hoja, y esas moléculas entonces ahora van a ser integradas al ambiente. Eso es descomponer. ¿Por qué es un papel importantísimo la descomposición de materia orgánica? Bueno, porque si no se hiciera esa descomposición, la materia orgánica simplemente se acumularía. Imagínese usted, vaya, ya que estamos viendo en esa imagen, a esas poblaciones de hormigas, como un ejemplo. Si todas las hormigas del planeta, que son demasiadas, se murieran o al morirse se acumularan en el suelo de los bosques, por ejemplo, o del ambiente en donde las encontramos, lo que pasaría es que si no hubiera descomposición de esos cuerpos, entonces esos cuerpos se pudrirían y probablemente generarían una contaminación. O es lo mismo pensar cuando usted ve que hay promontorios de basura cerca de su casa y esa basura, por ejemplo, restos de comida, no hay nadie quien la recoja, que se la lleve, va a producir mal olor, se va a descomponer, va a producir mal olor y va a también ser un foco de contaminación, no solamente visual, eh, olfativa, sino también va a ser fuente de enfermedades. Entonces, ese es el papel de desintegrador. Este es un papel sumamente importante. Ahora, por otro lado, también las bacterias y también las arqueas, porque también las arqueas son desintegradores de materia orgánica, aunque en menor grado
que las bacterias. También hay, o una de sus funciones principales, es la de ser fijadores de nitrógeno. El asunto con el nitrógeno es que el nitrógeno es un gas que se encuentra en una cantidad bastante grande en el aire. Se encuentra como nitrógeno molecular, N2, una molécula de nitrógeno, en el aire, ¿verdad? Esto que está viendo usted aquí, que dice N2. El nitrógeno, usted lo va a encontrar entonces como N2 en el aire. Pero, ¿por qué es importante? Resulta que el nitrógeno en el aire es más de un 70% del aire. Quiere decir que es muy abundante en el planeta. Tome en consideración una cosa importante, de ahora en adelante, ¿verdad? Cuando usted piense en los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, los fenómenos naturales que ocurren a nuestro alrededor. Piense en lo siguiente, cuando algo abunda en la Tierra, es porque se necesita mucho en la Tierra. Entonces, en este caso, el nitrógeno es más de un 70% del aire, quiere decir que ese nitrógeno es útil y se ocupa en muchas cosas, en muchos procesos en la Tierra. Pero aquí viene el pero. El nitrógeno molecular que está presente en el aire no es utilizable por las plantas, ¿verdad? Por el reino plantas. Las plantas no pueden utilizar nitrógeno del aire y lo necesitan, porque el nitrógeno es uno de los elementos fundamentales para que las plantas crezcan. Entonces, un suelo rico en nitrógeno es un suelo fértil, como los suelos que tenemos en los valles, por ejemplo, donde los cultivos crecen muy bien. Entonces, las bacterias fijadoras de nitrógeno lo que hacen es toman el nitrógeno del aire y lo transforman químicamente en otra forma de nitrógeno que forma parte de otra molécula, ya no N2, sino por ejemplo NO3, nitrato, porque ese nitrato sí está depositado en el suelo, se deposita en el suelo el nitrato, después que las bacterias fijadoras de nitrógeno toman ese nitrógeno del aire y lo colocan en el suelo. O sea, ahora el nitrógeno sí está disponible para que las plantas crezcan en el suelo. ¿Quién hizo posible eso? Bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, ve usted cómo es importantísimo el papel de las bacterias. También hay arqueas que hacen lo mismo. Lo que pasa es que las arqueas no se conocen mucho en cuanto a diversidad. Sabemos que son muy diversas en el planeta, pero conocemos más a las bacterias. Y el siguiente papel, el otro papel importantísimo que tienen estos organismos unicelulares, procariotas, es la de reciclar nutrientes. ¿A qué me refiero con esto? Estoy buscándoles en YouTube para que ustedes se fijen que existe mucho material, si usted quiere ahondar mucho más en lo que es este tema. La Tierra, recuerde usted que es un planeta rico en elementos naturales. ¿De qué elementos naturales estoy hablando? Todos los elementos que forman la materia en el universo. El suelo, el agua, los alimentos que comemos, todo está formado de elementos naturales, ¿verdad? Que forman moléculas. Pues resulta que precisamente la disposición o el hecho de que esos elementos estén disponibles para todos los procesos que hay en la Tierra, la producción de alimentos, la renovación del suelo, el control del clima, etcétera, obedece a una circulación permanente de nutrientes o de elementos en la Tierra. Quiere decir que hay una constante transformación química de esas moléculas, de esos elementos naturales que forman moléculas, y que eso se está moviendo por todos lados. Entonces, los organismos vivos que hacen posible, por ejemplo, que el nitrógeno que ya mencionamos esté disponible para las plantas son bacterias o
que el calcio esté disponible en el mar para que los peces puedan absorber ese calcio en sus huesos para el buen crecimiento del hueso. ¿Quién hace posible que el calcio esté disponible? Bacterias. ¿Quién hace posible o quiénes hacen posible que, por ejemplo, el fósforo esté disponible en el suelo para el crecimiento también de las plantas y la producción de frutos? Las bacterias. ¿Quién hace posible que el oxígeno también esté disponible en el agua, en el suelo o en el aire? ¿Quién hace posible esto? Bacterias y algunas arqueas también. Entonces vean ustedes que son tres funciones ecológicas sumamente importantes que cumplen estos organismos. Repasamos, la volvemos a mencionar. Uno, son desintegradores de materia orgánica. Dos, son organismos fijadores de nitrógeno. Y tres, son organismos recicladores de nutrientes. Esas tres funciones ecológicas hacen que el mundo funcione, hacen que el día a día siempre haya disponibles entonces alimentos, que el aire circule limpio, que el agua se purifique, etcétera, que el suelo se renueve. Todos esos ciclos, en todos esos ciclos intervienen bacterias y arqueas. Entonces, vea qué interesante. Ahora, ya que estamos hablando de que son muy importantes, porque recuerde, un recurso que es abundante en el planeta es porque se necesita mucho, es porque se ocupa. Entonces, cuando uno quiere reconocer quiénes son las bacterias, porque uno quiere darse cuenta de quiénes son, físicamente hablando, entonces usted se va a los libros, por ejemplo, y se nota en los libros que hay unas clasificaciones también de acuerdo a varias características. Por ejemplo, ¿qué forma tienen las bacterias? ¿Cómo puedo identificar yo qué es una bacteria si yo la veo? Por supuesto, verla a través de un microscopio, porque son organismos muy pequeños que no pueden verse a simple vista, aunque hay algunas excepciones. Hay una bacteria, en este momento no tengo el nombre, pero hay una bacteria tan grande que sí se puede ver a simple vista, sin necesidad de utilizar un microscopio. Pero en general son tan pequeños que usted puede ver que están en el orden de micrómetros, ¿verdad? El tamaño, o sea, vea la unidad que se está usando en estas fotografías, en estas microfotografías tomadas con microscopio electrónico. Vea usted que la unidad que se está usando es el micrómetro, que es la millonésima parte de un metro. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Entonces, son muy pequeñas. Si usted ve, hay tres formas muy comunes de las bacterias. Forma física, ¿verdad? Cómo se ve su cuerpo celular. Algunas son o tienen una forma esférica, otras tienen una forma así como alargada, como la de un bastón, y otras tienen una forma en espiral. A las que tienen forma esférica se les llama cocos, a las que tienen forma como de bastón, así cilíndrico y alargado, se le llama bacilos, y a los que tienen esta forma espiral se les llama espiroquetas. Esas son formas comunes que tienen las bacterias. Entonces, por ejemplo, cuando usted va al médico y el médico le manda a hacer un examen para saber si usted tiene una infección bacteriana, y en los resultados, por ejemplo, de sangre, el médico ve que usted tiene una cierta bacteria, a veces le dice al médico, usted tiene una infección por estafilococos. ¿Qué le está diciendo el médico? Le está diciendo que hay bacterias en forma de cocos que están enfermándolo a usted en ese momento. ¿Qué quiere decir estafilo? Pues estafilo quiere decir cadena, porque las bacterias, es cierto, son unicelulares, pero son bien inteligentes. O sea, tienen inteligencia molecular.
sea, no tienen un cerebro, claro que no, pero tienen inteligencia molecular. ¿Qué quiere decir esto? Están programadas en su ADN para comportarse de una cierta forma. ¿Por qué digo esto? ¿O a qué me refiero cuando les estoy diciendo esto? Bueno, perdón, el médico les dice, usted tiene un estreptococo. Estrepto quiere decir cadena. Entonces, lo que quiere decir es que, aunque son organismos unicelulares, viven en grupos, generalmente. Claro, son organismos muy abundantes que se reproducen muy rápidamente. Entonces, rápidamente, de una célula bacteriana van a salir 2, luego 4, luego 8 y así. Entonces, forman colonias o forman cadenas. A eso se le llama estreptococo en este caso. O el médico le dice a usted, tiene un bacilo que lo está infectando. Y es, por ejemplo, una salmonela. Es porque esa especie o ese género de bacteria tiene esta forma. Como tiene esta forma, para los médicos que han estudiado esto, es muy fácil identificarlo y saber a qué se refiere el examen cuando le da un resultado. O le dicen a usted, tiene una enfermedad que se llama Lyme o tiene una enfermedad que se llama borreliosis. Bueno, eso es porque el médico detectó por un examen visual, porque un microbiólogo hizo un examen visual de su sangre, por ejemplo, y luego le envió los resultados a su médico. El microbiólogo vio con sus ojos al microscopio que había una bacteria espiroqueta que correspondía sus características con el género Borrelia. Y en este caso, en la imagen, usted puede ver que aquí le dice que esta espiroqueta que usted tiene en la microfotografía es una especie que se llama Borrelia burgdorferi, que es la que produce la enfermedad de Lyme. Una enfermedad que no está presente, por lo menos reportada en Honduras todavía, pero que sí está reportada para el norte de América y que en cualquier momento puede llegar a nosotros. Entonces, vea usted que esto es una característica visual de las bacterias. Se pueden observar a través de un microscopio y se puede ver que tienen formas. Su cuerpo celular tiene formas. Las formas son muy variadas. Si usted usa el libro de Audesirc, y está aquí en el capítulo 19, si usted se va a la página 389, un poquito más abajo, va a ver también que el libro de Audesirc igual le muestra las formas comunes que tienen las bacterias. ¿Verdad? Miren, ahí están las mismas formas de las que estábamos hablando. Bien, eso es en cuanto a forma. En cuanto a tamaño, decíamos que las bacterias son muy pequeñas. Las vamos a encontrar de tamaños que oscilan entre 0.2 a 0.9, 10 micrómetros. O sea, bastante pequeñas. En comparación con las células eucariotas, que vamos a ver después, que los tamaños andan oscilando entre los 10 y los 100 micrómetros. Las células eucariotas son más grandes y son más complejas. O sea, vea usted aquí estas microfotografías de células eucariotas. Perdón, procariotas. Estas son bacterias. Esto que usted está viendo en estas microfotografías. Estas son procariotas. Si usted se fijara, aquí se lo voy a mostrar. Aquí. Si usted, este es el libro de Audesir, capítulo 19. Si usted se fija aquí, en esta ilustración, aquí se puede ver un dibujo, esto es un dibujo, ¿verdad? De una célula eucariota, o por lo menos parte de una célula eucariota. Entonces, fíjese usted el orden de tamaño que le están indicando aquí. Dice que las células eucariotas tienen un tamaño promedio entre 10 y 100 micrómetros. Y aquí en el dibujo se puede observar más o menos la relación de tamaño en comparación con una cianobacteria, por ejemplo, con un estafilococo o con con un bacilo como el Escherichia coli, que como aquí menciona, las células procariotas tienen tamaños más o menos de entre 0.2 y 10 micrómetros. Entonces, las formas son variadas en los procariotas y el tamaño
es bastante pequeño. Y además hay otra diferencia que hay entre las procariotas y las eucariotas, y es que el nivel de complejidad estructural es mucho menor en las procariotas. ¿Qué quiero decir con nivel de complejidad estructural? Bueno, que son más simples, o sea, están hechas de manera más simple, tienen menos estructuras. O sea, aquí estas células procariotas son muy, muy simples en cuanto a estructura. Si yo me voy al capítulo 3, aquí, de Solomon, otra vez, puedo ver que la estructura de una célula procariota es más o menos como la que usted ve ahí. ¿Verdad? Es una célula pequeña que contiene ADN, no en un núcleo, sino en una región del citoplasma que se llama nucleoide. Ahí está. Obviamente es una célula que tiene citoplasma, membrana plasmática, pared celular. En el caso de las bacterias, la pared celular está formada de una mezcla entre proteínas y azúcar, un compuesto químico que se llama peptidoglicano. Las arqueas, a diferencia de las bacterias, no poseen paredes celulares formadas o construidas a partir de peptidoglicano, sino de otras sustancias, de otros componentes químicos. Entonces, también hay estructuras como flagelos, que son estas estructuras largas que parecen pelos, que comúnmente sirven para la locomoción, para el movimiento, para el desplazamiento de la bacteria. Comúnmente las células bacterianas que tienen flagelo tienen más de un flagelo, pueden tener uno, dos o más flagelos que les ayuda a moverse. Y generalmente esos flagelos están en lados opuestos de la célula, porque si esta célula con este flagelo se mueve hacia una parte o hacia una dirección, con el que está en el lado opuesto del cuerpo se va a mover para otra dirección o para el lugar opuesto, ¿verdad? También vemos que muchas bacterias tienen una cápsula gelatinosa, es una estructura que rodea la pared celular y que está compuesta también de una mezcla de compuestos químicos y que hacen una función, que tienen una función específica esa cápsula. También hay unas estructuras que parecen pelitos también, no son pelos, parecen, pero no lo son, son unas estructuras largas que son proteínas, que se llaman fimbrias y que en general tienen la función también de ayudarle a la célula bacteriana a adherirse a diferentes superficies. Recuerde que estos son organismos unicelulares y que incluso viven en el interior de otros organismos vivos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, convivimos en nuestro interior con millones o billones de especies de bacterias, principalmente en nuestro estómago, en nuestra piel, en nuestro intestino, en una relación simbiótica, en una relación de mutua ayuda. Nosotros les proveemos de una casa, les proveemos alimento, agua, y estas bacterias nos devuelven el favor en una relación simbiótica mutualista, ¿verdad? En un mutualismo, que en la que tanto las bacterias que viven con nosotros como nosotros nos beneficiamos ambos de la relación. Entonces, ¿cómo es que estas bacterias permanecen adheridas a la piel, por ejemplo? ¿Cómo se adhieren a nuestra piel? O cómo se adhieren a las paredes del intestino, cómo permanecen ahí y no andan flotando por todos lados. Bueno, porque tienen una cápsula o tienen estructuras como fimbrias que le ayudan a pegarse o adherirse a esas superficies, como a las paredes de los tejidos en el cuerpo o a la misma piel. O en el caso de bacterias que viven, por ejemplo, en un río, y que la corriente del río pues arrastra todo y las arrastra junto con otros organismos, a veces necesitan pues, dependiendo del tipo de bacteria del que hablamos, necesita quedarse fija en un lugar, por ejemplo a las rocas, a las piedras que hay debajo del agua. ¿Cómo permanecen adheridas a esas rocas? Bueno, a través de estas estructuras como la cápsula, que es como una gelatina pegajosa, o como estas fimbrias, que también son algo pegajosas y que ayudan al organismo a mantenerse fijo, adherido a un lugar. Entonces, mire qué cosa más interesante, cómo hay tanto que aprender de estos organismos unicelulares.
Y son sumamente importantes para nosotros. Lo que hacen determina nuestra propia existencia. Entonces, por eso tenemos que entenderlos mejor, aprender más de ellos. Les voy a contar una historia, algo interesante, que ustedes probablemente no saben sobre las bacterias. Si me muevo un poquito aquí abajo, sobre aquí, en este capítulo 3, en la página 4 del libro de Solomon, o si usted usa el libro de Audesfirk, puede ser que se vaya a la página 390. Aquí. Usted mira esto que está aquí. Esto es una bacteria que ha formado una endospora. Ahorita le explico qué es esto. Y la historia que les quiero contar o quiero ilustrarles es la siguiente. Resulta que, ¿por qué digo que las bacterias tienen inteligencia molecular? Bueno, en su ADN hay instrucciones de vida, ¿verdad? Recuerde que el ADN es la molécula que contiene precisamente no solamente las instrucciones de cómo se construye el cuerpo de los seres vivos, sino cómo funcionan los organelos o los órganos de ese cuerpo e incluso hasta cómo se comporta ese organismo ante lo que ocurre en el ambiente que lo rodea. ¿Qué hace usted cuando siente frío? ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos frío? Nos abrigamos. ¿Qué hacemos cuando sentimos calor? Nos desvestimos, tratamos de andar ropa ligera, fresca. ¿Qué hacen las bacterias cuando tienen frío o cuando sienten mucho calor? No todas, pero hay ciertas especies que lo que hacen es que se ponen una protección y forman lo que se conoce como una endospora, que es algo similar como a proteger la célula de cambios muy drásticos que ocurren en el ambiente exterior. Entonces, por ejemplo, sabemos que todos los seres vivos tenemos la capacidad de reaccionar a estímulos, ¿verdad? Entonces, comúnmente nuestras reacciones son, si vemos que el ambiente es favorable, si vemos que, por ejemplo, hay alimento en algún lugar y nosotros necesitamos comer, nos vamos a mover hacia donde está el alimento, ¿cierto? Nos vamos a acercar hacia donde está el alimento para comer. Si vemos que hay una situación peligrosa, comúnmente la reacción nuestra de cualquier ser vivo es alejarse. Lo mismo hacen las bacterias. Recuerda que son seres vivos, ¿verdad? No importa que son organismos unicelulares. Son seres vivos que tienen las mismas características de reacción a los estímulos que cualquier otro ser vivo. Entonces, la endospora es como producir, es cuando la célula bacteriana produce como un abrigo que la protege de los cambios drásticos del ambiente. Digamos, mucha humedad o demasiado seco el ambiente, no hay agua suficiente, entonces la célula se puede morir. No hay alimento suficiente, entonces la célula forma una endospora para cuando las condiciones vuelvan a cambiar, entonces ya, digamos, se quita el abrigo, se deshace o se desintegra la endospora y vuelve a surgir la célula como estaba antes. Eso es tener inteligencia molecular, porque eso quiere decir que esa célula es capaz de responder a un estímulo desfavorable protegiéndose, formando una cubierta que lo protege, formando una endospora. Entonces ve usted que no son organismos que hay que pasar por alto, no son organismos que hay que pasar desapercibidos, son organismos muy inteligentes molecularmente que reaccionan como cualquier ser vivo a los cambios del ambiente. Otra cosa que hay que hablar es que hay muchas situaciones que nosotros aprovechamos de las bacterias, los seres humanos, ¿verdad? Y también hay ciertos fenómenos que ocurren en ellas que son también de importancia para nosotros. Por ejemplo, en esta imagen que tengo acá, lo que usted está viendo es una biopelícula. Las bacterias forman biopelículas. ¿Qué es una biopelícula? Una biopelícula es como una comunidad de bacterias de diferentes especies que se juntan como formando unas grandes colonias, ¿verdad?
Las biopelículas se forman normalmente, las bacterias forman esas biopelículas normalmente como para pues aprovechar mejor los recursos que hay en un lugar. Le voy a mostrar acá una imagen o unas imágenes de esas bacterias que forman biopelículas, por ejemplo, en la placa dental. ¿Sabe usted que la placa dental, cuando el dentista le dice a uno, es que usted lo que tiene es sarro? ¿Sabe usted que lo que le está diciendo ese médico es que lo que se le ha formado a usted en los dientes es una biopelícula bacteriana? O sea, usted tiene probablemente millones de bacterias de varias especies, no solamente de una, viviendo ahí en la superficie de sus dientes, alimentándose de la comida que llega de fuera cuando usted come, utilizando el agua que llega también, la humedad que hay en los tejidos de alrededor de los dientes, la encía, y que obviamente como son seres vivos que están comiendo y produciendo desechos y metabolizando la comida que les llega, producen una serie de enzimas que al acumularse en sus dientes le provocan caries. Entonces, eso se llama una biopelícula. Si usted se va aquí a Internet, usted también puede entender en ejemplos lo que son las biopelículas. Por ejemplo, la biopelícula dental, que les estaba explicando en este momento, que es esa agrupación de bacterias que crecen en nuestros dientes. Porque es necesario saber estas cosas, porque a veces usted no sabe de dónde surgen o por qué le está ocurriendo a usted un cierto fenómeno en su cuerpo. Entonces, el hecho de las caries, por ejemplo, la caries dental es el resultado del crecimiento bacteriano que forma una biopelícula o un biofilm en sus dientes, que están ahí porque tienen que buscar un lugar donde vivir y tienen que buscar fuentes de alimento y agua, nutrientes para poder sobrevivir, y que no es malo que estén en nuestra boca. Nosotros convivimos con billones de especies de bacterias y muchas de ellas no nos causan daño, más bien nos ayudan a digerir los alimentos, a producir enzimas para digerir los alimentos, o nos ayudan en la inmunología, ¿verdad? Para protegernos de otras especies de bacterias que sí son patógenas. Entonces realmente no es malo que estén ahí en nuestra boca. Lo malo es que cuando las condiciones en la boca favorecen su reproducción masiva y excesiva, porque de repente usted no tiene una buena higiene bucal, entonces le van a producir entonces obviamente problemas porque van a crecer mucho, porque van a haber demasiadas. Entonces uno tiene que tener una suficiente higiene bucal, una higiene bucal buena, para que no exterminarlas de ahí, sino más bien para controlar su población, para que no crezcan en unas cantidades exageradamente altas que lo puedan a usted enfermar. Lo mismo pasa en los intestinos. En los intestinos, como por ejemplo en las placas de Peyer, que son, digamos, esas regiones del intestino en donde hay una gran cantidad de células que nos protegen, que nos dan inmunidad. También las paredes del intestino están tapizadas de biopelículas bacterianas. Muchas de ellas son bacterias que nos ayudan, como les digo, a producir enzimas que nos ayudan a digerir la comida o a protegernos de otros microorganismos. Entonces, si no estuviera esa biopelícula en las paredes intestinales que nos protege de otras bacterias que sí son patógenas, entonces muy fácilmente las bacterias patógenas llegarían a nuestro organismo, colonizarían esos órganos y entonces nos producirían probablemente la muerte. Entonces, miren que la biopelícula es importante, ¿no? Que, cómo se forman y cómo, dependiendo de las especies, esas biopelículas nos favorecen a nosotros. También hay otra situación de las bacterias que es sumamente interesante y es la bioremediación. Es decir, se utilizan bacterias y arqueas, se utilizan
para, por ejemplo, descontaminar agua, por ejemplo, en derrames de petróleo, cuando al agua le ha caído petróleo, o suelos que están altamente contaminados con metales pesados, por ejemplo, después de que una mina a cielo abierto o una mina en general, la actividad minera, ha estado explotando un cierto lugar, utilizan para extraer los minerales, el oro, el cobre, la plata, etcétera, utilizan metales pesados que al final quedan en el suelo o en las fuentes de agua. Entonces, la bioremediación es un método que utiliza, o una metodología que utiliza bacterias que ayudan a descontaminar esos ambientes. Eso se hace, por ejemplo, en aquellas plantas de tratamiento de aguas grises. Las aguas grises no son aguas negras, ¿verdad? Las aguas grises son esa agua mezclada con detergente después que uno lava los trastos, la ropa, o después de que uno se baña, lava el automóvil, etc. Esas se llaman aguas grises, ¿verdad? Porque no son aguas negras, no van desechos humanos ahí. Pero esas aguas grises ya no pueden ser utilizadas para tomar, para ingerirlas. Entonces, para ser utilizadas otra vez, se necesita una bioremediación de esa agua. Entonces, lo que pasa es que en algunos países hay plantas de tratamiento de esa agua, en donde llega esa agua por las tuberías, ¿verdad? Después de los desagües de las casas, llega por las tuberías hasta esas plantas de tratamiento, en donde hay un tratamiento tanto químico como biológico, utilizando bacterias. Y esas bacterias lo que hacen es que limpian de fertilizantes y de otros productos químicos esa agua, y esa agua puede ser utilizada otra vez, por ejemplo, para riego de cultivos, por ejemplo. Entonces, ese es otro beneficio que obtenemos de las bacterias, la bioremediación. Y en general, otros beneficios más de los que les voy a hablar a continuación, son, por ejemplo, que nosotros los seres humanos utilizamos bacterias para muchos procesos industriales. ¿De qué estoy hablando? Cuando estoy diciendo que los seres humanos utilizamos bacterias para muchos procesos industriales. Bueno, por ejemplo, producción de antibióticos. Usted sabe que la industria farmacéutica es una industria multimillonaria en el mundo. Resulta que antes, para producir antibióticos, se tenía que hacer un cultivo o una crianza, mejor dicho, de ciertos animales de donde se obtenía suero sanguíneo para luego hacer un tratamiento químico y una producción química de antibióticos. El día de hoy lo que se usan son bacterias. Entonces, hay bacterias que se utilizan para producir antibióticos y esas bacterias hacen posible que la mayor parte de los 100 antibióticos comerciales que se usan hoy día en el mundo, pues puedan generar una ganancia bastante grande para esta industria farmacéutica. Por otro lado, también hay muchas bacterias que se utilizan para producir ciertas vacunas o para producir, por ejemplo, hormona de crecimiento humano, la insulina y muchos otros compuestos con importancia clínica. También se utilizan bacterias en esos procesos. Ahora, por otro lado, hay personas por ejemplo, bacteriólogos que se dedican al estudio de las bacterias, que han modificado, por ejemplo, bacterias, especies de ciertas bacterias, las han modificado genéticamente para producir muchos otros productos con utilidad médica y agrícola. Hay que entender, por ejemplo, también que la fermentación microbiana es un proceso natural que ocurre en las bacterias. Ayuda a producir muchos alimentos y bebidas, ¿verdad? Por ejemplo, la bacteria del ácido láctico, que es una bacteria que se usa para producir los acidófilos, unas moléculas que contienen la leche, por ejemplo, el yogur, los encurtidos, aceitunas, la salmuera.
Entonces, todos esos alimentos se producen gracias a la fermentación microbiana. En la producción de queso se usan muchos tipos de bacterias también. Hay bacterias que están involucradas en la elaboración de carne fermentada, como por ejemplo el salami, en la producción de vinagre, por ejemplo, también, la producción de salsa de soya, la producción de chocolate, de vitaminas del complejo B, como la vitamina B12, eh, la producción de ácido cítrico, que se utiliza mucho en la industria del alimento, porque es un compuesto que le añade dulce, le añade, se añade a los dulces y a la mayoría de las bebidas gaseosas, se les agrega ácido cítrico. Y ese ácido cítrico es producido a través de procesos de fermentación bacteriana. Eh, entonces vean ustedes que hay una serie de muchas utilidades que el mismo hombre puede sacar de las bacterias y de las arqueas. No hablamos mucho de las arqueas, pero hablaremos en un próximo video. Y todo esto lo que nos muestra son pues varias cosas. Uno, sabemos muy poco del ambiente que nos rodea y de los organismos que nos rodean y de su importancia. Sabemos muy poco. Es hasta cuando nos dedicamos a estudiar a estos grupos que entendemos su importancia y entendemos la relación que nosotros tenemos con ellos y que nuestra vida depende de esos organismos. Entonces, lo que toca hacer ahora, lo que les corresponde hacer a ustedes ahora es pues a leer detenidamente el capítulo 3 del libro de Solomon o el capítulo 19 del libro de Audecirca para conocer mejor los detalles de lo que son estos organismos procariotes y su importancia y su relación con nosotros los seres humanos. No es el único capítulo que vamos a ver esta semana, sino que recuerden que la diversidad de grupos de organismos vivos también incluye a los protistas, a las plantas, a los animales, a los hongos, que no los hemos visto y que tenemos que verlos también y tenemos por ahí que leer algunos capítulos que nos van a complementar nuestro conocimiento general sobre esos grupos y su importancia ecológica y su relación con nosotros los seres humanos en nuestro bienestar diario. Bien, entonces por el día de hoy terminamos ahí. Terminamos a tiempo, hay 3 minutos antes de las 3 de la tarde, hay personas que tienen clases, se pueden retirar si quieren, solo si hay alguna duda, alguna pregunta, comentario, lo podemos tratar en este momento para que así podamos como tener una retroalimentación, ¿no? De algo que de repente ustedes quieren saber o de algo que les ha quedado como duda, por lo menos de la explicación general. Cuando usted ya se pone a leer, pues hay dudas que se le despejan y hay nuevas dudas. Lo importante es que usted no se quede con dudas, sino que lo que no entienda bien o en lo que quiera ampliar su conocimiento, pues por un lado me pregunte, y por otro lado también usted mismo busque, porque si usted se fijó, hay mucho contenido muy bueno en Internet en donde usted puede despejar sus dudas cuando usted empieza a leer los contenidos y aprender de un cierto grupo de organismos vivos. Bien, entonces dejo ahí para que si alguien tiene una pregunta, con gusto la podemos contestar. Licenciado, una pregunta. Fíjese Dígame. que yo conseguí el libro de Solomón de biología, Sí. pero conseguí la nueva edición, pero veo que no tiene el mismo orden que usted lleva ahí en el libro. No sé si Ajá. siempre me sirve el libro. Sí, claro, que le va a servir, por supuesto. ¿Cuántas páginas tiene su libro? Ya le digo, tiene ¿Son más de 1000? 1260. Ok. Sí, por supuesto que le sirve. Lo que pasa es que ese que usted tiene es la edición original del libro de Solomon. Ah, Cuando yo digo la ajá. edición original, es que la editorial que creó el libro lo sacó así de completo. Es un libro bien grueso. Ahora, Sí, sí, sí. en la Universidad Nacional, un grupo de profesores nos dedicamos a hacer como a extraer de ese libro grandote completo
contenido más reducido para crear otro libro, el mismo libro, nada más que otra edición, que es el que utilizamos en la Universidad Nacional para la clase de biología. Pero por supuesto que le sirve. Lo único que va a tener que ver usted es lo siguiente. Búsquese en qué página está este capítulo. Capítulo 1, que dice una visión de la vida, y lo lee. Busque las páginas del capítulo 2, que es este otro que dice comprensión de la diversidad sistemática. Y luego busque Ajá. las páginas, porque no son las mismas las páginas. Los capítulos siempre van a tener el mismo título. De repente no va a ser el mismo número de capítulo, pero sí va a tener el mismo título. Y busque entonces después el capítulo que habla sobre bacterias y arqueas. Y ahí va a poder usted ver en detalle lo que hemos visto en parte hoy, porque nos hace falta. ¿Verdad? Ah, bueno, entonces así voy a hacer Básicamente para solo estar es el número estudiando de, mucho. sí, solo es el número de página lo que no correspondería, pero Sí. los títulos de los capítulos y el contenido es el mismo. Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. Voy a tener cuidado en Listo. eso entonces. Perfecto, perfecto. Gracias. Bien, entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, con gusto la respondemos. Si no, entonces yo quedo pendiente de sus preguntas y las iré contestando a medida me vayan cayendo a mí. Y lo otro es que, bueno, más tarde le subo esta videoconferencia al aula y voy a agregar algunas cosas ahí en unos avisos en el aula hoy. Les voy a avisar siempre cuando ya los tenga listos para que ustedes los puedan ver. Y bueno, nos veríamos hasta el miércoles en la siguiente videoconferencia. ¿Sí? Entonces, dedíquense a la lectura para que avancen. Que pasen buena tarde, que tengan buen día. Nos veríamos hasta el miércoles. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Por nada, feliz tarde, Muchas igual. gracias. Feliz tarde, buen día.